La palabra locura suele evocar imágenes de caos, descontrol y enfermedad mental. En la sociedad moderna, hemos llegado a temer aquello que se desvía de lo que consideramos normal o racional. Sin embargo, Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos del siglo XX, nos invita a reconsiderar esta perspectiva limitada. Para Jung, lo que comúnmente llamamos locura puede contener las semillas de nuestra mayor realización personal. Jung escribió en su obra Los arquetipos y el inconsciente colectivo: muéstrame un hombre cuerdo y te mostraré un hombre con una máscara bien ajustada. Esta provocadora afirmación nos sugiere que la supuesta cordura que valoramos tanto puede ser en realidad una fachada, una máscara social que oculta aspectos fundamentales de nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué es realmente la locura? En términos junguianos, podríamos definirla como aquellos aspectos de nuestra psique que trascienden los límites de lo racional, lo esperado y lo socialmente aceptable. Son esas partes de nosotros que hemos aprendido a censurar, a esconder, a negar. Pero Jung nos advierte: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. El concepto de locura en Jung está íntimamente relacionado con su visión del inconsciente. A diferencia de Freud, que veía el inconsciente principalmente como un repositorio de deseos reprimidos, Jung consideraba el inconsciente como una fuente de sabiduría y creatividad. En Psicología y Alquimia, Jung afirmó: en cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. Nos habla a través de los sueños. Este otro que habita en nosotros puede manifestarse de maneras que la conciencia racional considera extrañas, incomprensibles o incluso amenazantes. Pueden ser impulsos irracionales, intuiciones inexplicables, sueños inquietantes, fantasías extravagantes o emociones intensas que parecen surgir de la nada. En la psicología tradicional, estas manifestaciones a menudo se consideran síntomas de disfunción. Para Jung, son mensajes del alma. Una de las contribuciones más valiosas de Jung fue su comprensión de que lo que llamamos locura a menudo contiene una lógica interna, una sabiduría que opera según principios diferentes a los de la razón convencional. Como él mismo expresó, la locura no es necesariamente un colapso, puede ser también un avance. En la sociedad contemporánea, tendemos a valorar casi exclusivamente el pensamiento racional, lineal y lógico, pero Jung nos recuerda que el ser humano es mucho más complejo. Somos seres que funcionamos no solo a través de la razón, sino también a través de símbolos, mitos, intuiciones y sentimientos profundos. Cuando negamos estas dimensiones de nuestra humanidad, cuando intentamos vivir únicamente desde la razón, creamos un desequilibrio que eventualmente puede manifestarse como crisis, enfermedad o, irónicamente, como formas genuinas de enfermedad mental. Como escribió Jung en El hombre y sus símbolos, la racionalidad excesiva es en sí misma una forma de locura, pues niega la vasta complejidad de la experiencia humana. Es esta comprensión profunda de la naturaleza humana la que llevó a Jung a explorar los aspectos aparentemente locos de la psique con tanto respeto y curiosidad. ¿Cómo reconocemos entonces esta locura en nosotros mismos? Puede manifestarse como esas ideas que nunca nos atrevemos a compartir, esos impulsos que reprimimos, esos sueños que descartamos como absurdos, o esas intuiciones que ignoramos por considerarlas irracionales. Jung nos invita a prestarles atención, pues pueden contener exactamente lo que necesitamos para completarnos como seres humanos. Como él mismo señaló, el encuentro con uno mismo pertenece a las experiencias más desagradables a las que uno puede enfrentarse. Pero cuando existe el coraje de afrontar la verdad, el inconsciente no envía más que verdades, que son el aporte indispensable para nuestra vida psíquica. Para comprender plenamente cómo nuestra supuesta locura puede convertirse en nuestro mayor don, es esencial explorar uno de los conceptos más revolucionarios de Jung: la sombra. La sombra representa todo aquello que hemos reprimido, negado o rechazado de nosotros mismos. Como Jung explicó en Aion, la sombra es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable, que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los impulsos animales ancestrales.
Todos llevamos una sombra, y cuanto menos la incorporamos a nuestra vida consciente, más oscura y densa se vuelve. Si la ignoramos por completo, puede explotar en momentos inesperados, manifestándose como comportamientos impulsivos, proyecciones negativas hacia los demás, o incluso como síntomas físicos y psicológicos. ¿Por qué desarrollamos una sombra en primer lugar? Durante nuestro desarrollo, aprendemos qué aspectos de nuestra personalidad son aceptables y cuáles no. La sociedad, la familia, la educación y la cultura nos enseñan a valorar ciertas cualidades, como la racionalidad, la productividad, la conformidad, mientras reprimimos otras, como la ira, el deseo sexual, la rebeldía, la creatividad desbordada. Jung lo expresó claramente. Lo que llamamos civilizado es a menudo lo que ha sido mutilado. En nuestro afán por adaptarnos y ser aceptados, relegamos partes significativas de nosotros mismos al inconsciente, donde permanecen como aspectos no integrados de nuestra personalidad. La ironía es que muchas veces lo que consideramos nuestros defectos, nuestras locuras, contienen precisamente las cualidades que más necesitamos desarrollar. Por ejemplo, la persona extremadamente racional que reprime su intuición puede estar negando justamente la capacidad que necesita para tomar decisiones más completas y satisfactorias. El individuo que siempre se muestra amable y complaciente, reprimiendo su ira, puede estar negando la fuerza interior necesaria para establecer límites saludables. Quien rechaza sus impulsos creativos por considerarlos una pérdida de tiempo, puede estar bloqueando su capacidad para encontrar significado y propósito. Como Jung señaló, la sombra no es el total de la personalidad inconsciente. Representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego, aspectos que en su mayoría pertenecen a la esfera personal y que podrían también ser conscientes. El primer paso para transformar nuestra locura en un don es reconocer y aceptar nuestra sombra. Esto no significa actuar impulsivamente según sus dictados, sino integrarla conscientemente en nuestra personalidad. Como explicó Jung, no es suprimiendo la sombra como uno se libera de ella, sino aceptándola como parte de la propia naturaleza. El proceso de integración de la sombra implica reconocimiento, admitir que tenemos aspectos que hemos negado o reprimido, aceptación, comprender que estos aspectos forman parte legítima de nuestra humanidad, diálogo, establecer una comunicación consciente con estas partes reprimidas, integración, incorporar la energía y sabiduría de la sombra a nuestra vida consciente. Este proceso no es fácil. Como advirtió Jung, el encuentro consciente con la propia sombra produce al principio un estancamiento entre opuestos irreconciliables. Sin embargo, es precisamente en esta tensión donde reside la posibilidad de crecimiento y transformación. Jung observó que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando reconocemos y aceptamos esos aspectos de nosotros mismos que hemos etiquetado como locos, inapropiados o inaceptables, comenzamos a liberarnos de su poder destructivo y a acceder a su potencial creativo. Una de las formas más efectivas de trabajar con la sombra es prestar atención a nuestras proyecciones. Aquello que más nos irrita o fascina en los demás suele ser un reflejo de nuestra propia sombra. Como Jung explicó, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Al reconocer nuestras proyecciones, obtenemos valiosas pistas sobre aspectos no integrados de nuestra personalidad. Esta información nos permite iniciar el diálogo con nuestra sombra, preparando el terreno para la transformación que convierte la locura en don. El concepto central de la psicología junguiana es la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en individuos completos e integrados. Como Jung lo definió, la individuación significa convertirse en un ser único, en la medida en que por individualidad entendemos nuestra singularidad más íntima, última e incomparable. Este proceso no consiste en alcanzar un ideal social de perfección, sino en integrar todas las partes de nuestra psique, incluidas aquellas que consideramos locas o inaceptables, en una totalidad funcional. Jung lo describió como ser fiel a la ley de tu propio ser. La individuación implica un diálogo continuo entre la conciencia y el inconsciente.
entre nuestro ego y las partes más profundas de nuestra psique. A través de este diálogo, podemos transformar lo que inicialmente percibimos como locura en una fuente de sabiduría, creatividad y plenitud. Jung identificó varias etapas en este proceso. El encuentro con la sombra. Como hemos discutido anteriormente, implica reconocer y aceptar los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. El encuentro con el ánima, una animus. Estos arquetipos representan aspectos contrasexuales de nuestra psique, el elemento femenino en el hombre, el elemento masculino en la mujer. Jung escribió: el ánima y el animus son los arquetipos a través de los cuales nos comunicamos con el inconsciente colectivo. El encuentro con el sí mismo, self, el arquetipo de la totalidad y el centro regulador de la psique. Jung lo describió como no solo el centro, sino también la circunferencia completa que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro de esta totalidad, así como el ego es el centro de la conciencia. En cada una de estas etapas, nos encontramos con aspectos que podrían parecer locos desde la perspectiva del ego racional. Sin embargo, es precisamente en estos encuentros donde reside la posibilidad de transformación y crecimiento genuino. Como Jung observó, la función trascendente es la unión de los contenidos conscientes e inconscientes. No se trata de un proceso racional, ni tampoco un acto de voluntad. Es un proceso de vida. Esta función trascendente es lo que permite que nuestra aparente locura se convierta en nuestro mayor don. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo esto puede manifestarse. Los sueños y visiones. Jung atribuía un enorme valor a los sueños, considerando los mensajes del inconsciente que pueden guiarnos en nuestro proceso de individuación. Incluso las pesadillas o los sueños más extraños pueden contener información crucial para nuestro desarrollo. Como escribió, los sueños son la comunicación directa, natural y no distorsionada del inconsciente al consciente. Jung mismo tuvo periodos de intensas visiones que podrían haberse diagnosticado como psicóticas. Sin embargo, en lugar de rechazarlas, se sumergió en ellas, dialogó con las figuras que aparecían y documentó meticulosamente sus experiencias. Este material formó la base de su obra El Libro Rojo y fundamentó muchas de sus teorías psicológicas más importantes. La intuición y los presentimientos. Estas formas de conocimiento que parecen surgir de la nada, sin base racional aparente, son a menudo descartadas como locuras o coincidencias. Sin embargo, Jung las consideraba manifestaciones de la sabiduría del inconsciente. La intuición es percepción vía el inconsciente, escribió. La creatividad desbordante. Los impulsos creativos que no siguen patrones convencionales pueden parecer locos o improductivos. Sin embargo, Jung veía en la expresión creativa una vía fundamental para la individuación. El hombre crea lo que es y será, afirmó. Las crisis emocionales, los periodos de intensa angustia, depresión o confusión, son a menudo patologizados. Jung, sin embargo, los veía como potenciales noches oscuras del alma, que pueden conducir a una profunda transformación. Como escribió, no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. El proceso de transformar la locura en don requiere lo que Jung llamaba la actitud simbólica, la capacidad de ver más allá del significado literal de nuestras experiencias para captar su dimensión simbólica. Un símbolo no define ni explica, apunta más allá de sí mismo hacia un significado todavía en el más allá, inacible, oscuramente presentido, que ninguna palabra de nuestro actual lenguaje podría expresar adecuadamente. Esta actitud simbólica nos permite encontrar significado y propósito en experiencias que, de otro modo, podrían parecer simplemente locas o sin sentido. Como Jung señaló, el sentido hace soportables muchas cosas, quizás todo. Habiendo explorado los fundamentos teóricos de cómo la locura puede transformarse en un don, ahora nos adentramos en el terreno práctico. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo cultivamos conscientemente esos aspectos aparentemente locos para que se conviertan en fuentes de creatividad, sabiduría y plenitud? Jung ofreció varias prácticas y actitudes que pueden ayudarnos en este proceso. 1.
La imaginación activa. Una de las técnicas más poderosas desarrolladas por Jung es la imaginación activa, un método que permite dialogar conscientemente con figuras y elementos del inconsciente. Como Jung explicó, la imaginación activa es un método para asimilar contenidos inconscientes, sueños, fantasías, etc., a través de alguna forma de autoexpresión. Esta práctica implica entrar en un estado de concentración relajada, permitir que surjan imágenes o figuras del inconsciente, interactuar conscientemente con estas imágenes, manteniendo un diálogo, documentar la experiencia, mediante escritura, dibujo, movimiento, etc. Jung descubrió que este diálogo consciente con el inconsciente puede transformar lo que inicialmente parece locura en una fuente de insight y crecimiento. Como observó, a través de la imaginación activa, entablamos un diálogo con partes de nosotros mismos de las que normalmente no somos conscientes. 2. El trabajo con los sueños. Para Jung, los sueños son la actividad del alma en el sueño. Mensajes directos del inconsciente que pueden guiarnos en nuestro proceso de individuación. Trabajar con los sueños implica registrar regularmente los sueños, idealmente inmediatamente después de despertar. Explorar las asociaciones personales con los elementos del sueño. Identificar los arquetipos y símbolos que pueden estar presentes. Integrar las intuiciones obtenidas en la vida consciente. Como Jung señaló, los sueños son imparciales, espontáneos productos de la psique inconsciente, fuera del control de la voluntad. Son manifestaciones puras de la naturaleza y, por lo tanto, nos proporcionan verdades incontaminadas. Tercera, la expresión creativa. Jung otorgaba un valor especial a la expresión creativa como vía para canalizar y transformar la locura en don. Esto puede incluir pintura, dibujo y escultura, escritura, poesía, cuentos, diarios, música y danza, teatro y drama. Como escribió, la única manera de experimentar el inconsciente es expresarlo en una forma creativa. A través de la creatividad, damos forma y sustancia a esas energías psíquicas que de otro modo podrían manifestarse como síntomas o comportamientos destructivos. Cuarta, la atención a las sincronicidades. Jung acuñó el término sincronicidad para describir coincidencias significativas que parecen desafiar la explicación causal. Prestar atención a estos eventos puede revelar conexiones profundas entre nuestra psique y el mundo exterior. Como Jung explicó, la sincronicidad señala el paralelismo del tiempo y el significado entre eventos psíquicos y psicofísicos, que el conocimiento científico hasta ahora ha sido incapaz de reducir a un principio común. 5. El diálogo con la sombra. Desarrollar una relación consciente con nuestra sombra implica identificar patrones de proyección que nos irrita o fascina en los demás, reconocer nuestros puntos ciegos y comportamientos involuntarios, escribir diálogos imaginarios con aspectos rechazados de nosotros mismos, practicar la autoobservación sin juicio. Como Jung señaló, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. 6. La relación con los símbolos. Cultivar una relación viva con los símbolos que emergen tanto en nuestra vida interior como en la cultura nos permite acceder a la sabiduría del inconsciente colectivo. Como Jung escribió, un símbolo permanece un estímulo perpetuo para nuestro pensamiento y sentimiento. Esto puede incluir explorar mitos y cuentos de hadas, estudiar símbolos religiosos y espirituales, prestar atención a los símbolos personales que aparecen en sueños y fantasías, reconocer patrones arquetípicos en nuestra vida. 7. El cultivo de la función inferior. En la tipología junguiana, todos tenemos funciones psicológicas dominantes y otras menos desarrolladas. La función inferior. Cultivar conscientemente nuestra función inferior puede integrar aspectos locos o incómodos de nuestra personalidad. Como Jung observó, la función inferior es la puerta a través de la cual todas las figuras del inconsciente entran en la conciencia. Este trabajo implica identificar nuestra función inferior, pensamiento, sentimiento, sensación o intuición, crear espacios seguros para expresarla y desarrollarla, aceptar la torpeza e incomodidad inicial,
Valorar la perspectiva única que ofrece, la locura como camino hacia la integridad. Jung nos invita a reconsiderar fundamentalmente nuestra relación con lo que llamamos locura. En lugar de temerla o reprimirla, podemos aprender a valorarla como una fuente potencial de renovación, creatividad y plenitud. Como escribió, en última instancia, debemos aceptar que no somos nuestro propio terapeuta, nuestro propio médico, que el proceso de individuación es impersonal y que nuestro papel es seguir el impulso que proviene del inconsciente, sin pretender controlarlo. Quizás la perspectiva más revolucionaria de Jung es que nuestra locura no es algo que debamos curar o eliminar, sino una expresión de nuestra unicidad y una invitación a la integridad. Como él mismo afirmó, sea lo que seas, sea bueno en ello. Al final, transformar nuestra locura en don no consiste en alcanzar algún ideal abstracto de salud mental o normalidad, sino en descubrir y vivir nuestra propia verdad interior. En palabras de Jung, la personalidad es la realización suprema de la disposición innata del ser vivo específico. Es un acto de gran coraje lanzarse de cabeza al torrente de la vida, pero es el valor más noble y la afirmación más clara de todo lo que constituye un ser humano. Esta es la paradoja que Jung nos ofrece. Nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas, nuestras locuras, en nuestros dones más preciados. El camino no es fácil, pero como él mismo nos recuerda, no hay ningún desarrollo posible sin contradicción. El camino hacia el sí mismo es una larga y ardua ruta, un viaje lleno de peligros. Y sin embargo, es precisamente en este viaje donde descubrimos el significado y la plenitud que anhelamos, donde nuestra aparente locura se revela como nuestro mayor don.